El frío no solo picaba, se adueñaba del aire, un peso invisible y pesado que oprimía el pecho de Sara mientras permanecía de pie sobre el barro helado de la calle principal. Detrás de ella, las pesadas puertas de roble de la tienda general se cerraron con un clic definitivo que resonó más fuerte que un disparo. Su suegro, Thomas, ni siquiera la había mirado a los ojos cuando pronunció esas últimas palabras. La tierra se queda con la sangre. Sara, eres una buena mujer, pero no eres de sangre. Y con mi hijo muerto, no hay lugar para una viuda que no aporta nada a la mesa, había gritado. Simplemente había expuesto una realidad de la frontera, fría y dura como la estufa de hierro que vendía. Sara se aferraba a un único saco de arpillera que contenía su vida, 2 vestidos, un costurero, un chal de lana gruesa y una pequeña sartén de hierro. No tenía hogar, ni marido, ni hijos que la ataran a este mundo. El pueblo parecía una colección de siluetas contra el púrpura intenso del crepúsculo, y cada ventana que veía parecía cerrarse ante su presencia. Caminó hacia las afueras, donde los edificios se hacían más pequeños y las sombras más largas. Sus botas, crujiendo sobre la tierra cubierta de escarcha, se detuvo frente a la oficina del sheriff, no para protegerse, sino por el papel amarillento clavado en el tosco poste. Era una escritura de impuestos, arrugada por los bordes y manchada por la lluvia. Describía una pequeña parcela a 5 río arriba del Arroyo del Norte, ocupada por una cabaña considerada inhabitable. El precio indicado era de $5, una cantidad simbólica destinada a liquidar una propiedad que nadie quería. Sara metió la mano en el bolsillo oculto de su enagua y sintió el frío relieve de sus últimas 5 monedas de plata. Eran las monedas que había ahorrado de la venta de su colcha de boda, un alijo secreto con el que esperaba comprarse una nueva vida. ¿Todavía está a la venta?, preguntó ella mientras el sheriff Miller salía al porche, su rostro surcado por el cansancio de un hombre que había visto demasiada tristeza. Miró el papel, luego su delgada figura y la forma en que apretaba su bolso. Ese lugar es una ruina, Sara. El techo está medio destruido y la chimenea es un montón de escombros. No sobrevivirás una semana allí arriba con el invierno acercándose. Sara lo miró fijamente a los ojos, su barbilla firme a pesar del temblor en sus manos. Tengo $5, sheriff, y no tengo otro lugar donde estar, suspiró. Un largo suspiro que se convirtió en vaho en el aire helado. Dame las monedas. Firmaré la escritura, pero no digas que no te lo advertí. Cuando la primera helada se convierta en una helada profunda. Tomó el dinero y le entregó el papel. Su mirada se detuvo en ella por un momento con un destello de lástima que ella no quería. Buena suerte, Sara. La vas a necesitar. El camino hacia el arroyo fue una mezcla de agotamiento y entumecimiento progresivo en los dedos de los pies. Cuando encontró la estructura, la luna era una fina franja de hielo en el cielo. La cabaña no era un hogar, era un esqueleto. Enormes huecos se abrían entre los troncos donde la masilla se había desprendido, y como había advertido el sheriff, una gran sección del techo se había derrumbado bajo el peso de alguna tormenta anterior. La nieve de una nevada anterior yacía en un montón sobre el suelo de tierra. Sara entró. El aire allí se sentía aún más frío que en el sendero abierto. No lloró. No le quedaban fuerzas para llorar. En cambio, encontró un rincón donde el techo aún se mantenía en pie y apartó los escombros con sus botas. Se envolvió en su chal de lana, se ajustó el saco y se apoyó contra la áspera y helada corteza de los troncos. El sueño fue una serie de breves y temblorosos episodios. En la luz gris del amanecer, una sombra bloqueó la entrada. Sara se incorporó de golpe, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Una anciana permanecía allí, envuelta en un abrigo de pieles dispares, sosteniendo una jarra de cerámica desconchada. Su rostro era un mapa de profundas arrugas, y sus ojos, afilados, como los de un halcón. Vi humo de mi campamento al pie de la cresta, pero aquí no hay fuego, dijo la mujer con voz áspera como hojas secas. Soy Marta, vivo en el valle. Sara se puso de pie, sacudiéndose la tierra de la falda, tratando de encontrar su dignidad en la ruina. Compré este lugar. Soy Sara. Marta miró alrededor de la cabaña, su mirada deteniéndose en los agujeros de las paredes. Compraste una tumba, muchacha.
Pero ya que sigues respirando, bien podrías beber esto. Le entregó la jarra. Era sidra tibia especiada con algo fuerte y terroso. El primer sorbo se sintió como una chispa prendiéndose en el pecho de Sara. «Tengo trabajo que hacer», dijo Sara, devolviéndole la jarra después de un largo trago. Marta asintió lentamente, con una expresión indescifrable. «El trabajo es lo único que mantiene alejado al fantasma del frío. Hay un montón de arcilla vieja junto al lecho del arroyo. Está congelada por encima, pero si cavas hondo, puedes encontrarla húmeda. Úsala para tapar esos huecos antes de que se ponga el sol». Marta se dio la vuelta para irse, pero se detuvo, metió la mano en su bolsillo profundo y sacó una pequeña paleta oxidada. «Quédatela. Es mejor que usar tus uñas». Se alejó sin decir una palabra más, desapareciendo entre la niebla matutina. Sara miró la herramienta en su mano, el primer gesto de amabilidad que había sentido desde el funeral. «Gracias», susurró al aire vacío, las palabras pesadas y extrañas en su boca. El trabajo comenzó con una desesperación que dejó sus manos rugientes y sangrantes. Sara pasó los siguientes 3 días acarreando cubos de arcilla gris pesada del arroyo. Sus músculos gritaban con cada movimiento. Mezcló la arcilla con hierba seca que recogió del claro, creando un mortero espeso y pegajoso. Empujó la mezcla en los huecos entre los troncos, sus dedos entumeciéndose a medida que la humedad se filtraba en su piel. El viento silbaba a través de los agujeros frestantes, burlándose de su progreso, pero ella no se detuvo. Cada centímetro que sellaba era una victoria sobre los elementos. Al 4.º día, mientras luchaba por levantar una viga caída que había sido parte del techo, un hombre se acercó al claro. Era alto y de hombros anchos, y llevaba un pesado rollo de cuero con herramientas. Era el del pueblo, el herrero, un hombre llamado Henry, que rara vez hablaba más de 3 palabras seguidas. Se quedó de pie observándola un momento, sus ojos recorriendo las secciones reparadas del muro. El sheriff dijo que una mujer estaba aquí arriba, intentando vivir en una casa embrujada, dijo Henry con voz grave y resonante. Sara se secó el sudor de la frente a pesar del frío intenso. «No soy un fantasma, y no me voy a ir». Henry se acercó a la viga, la agarró con una mano y la volvió a colocar en su posición original, como si no pesara nada. Abrió su caja de herramientas, revelando sierras, cinceles y un pesado martillo. «La chimenea es la prioridad. No se puede encender un fuego si el humo no tiene a dónde ir más que a los pulmones». No pidió permiso. Simplemente comenzó a trabajar, despejando los escombros de la vieja mitad. Sara lo observó un momento. Luego tomó su teléfono y comenzó a ayudarlo, pasándole piedras y mezclando más mortero. Trabajaron en un silencio rítmico durante horas. Para cuando el sol comenzó a ponerse, la chimenea, robusta aunque modesta, había sido reconstruida. Henry retrocedió, limpiándose las manos con un trapo grasiento. «Tienes una espalda fuerte, Sara». La mayoría se habría quedado en el pueblo y habría rogado por una habitación en la pensión. Sara miró la nueva chimenea, el corazón de su hogar finalmente tomando forma. «Rogar no te mantiene caliente, Henry. Solo el fuego lo hace». Él asintió, una leve sonrisa asomando en sus labios. «Dejaré un martillo y una caja de clavos. Necesitas arreglar ese techo antes de que lleguen las grandes nubes. Están cargadas de nieve y se mueven rápido desde el norte». Se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. «Si terminas el techo, ven a la fragua. Tengo algo de chatarra que puedes usar para un pestillo de puerta». Sara sintió una oleada de orgullo desconocida y aguda. «Estaré allí», prometió. El techo era una pesadilla de alturas y madera podrida. Sara usó los clavos que Henry había dejado para asegurar las tablas rescatadas, su respiración entrecortada mientras se equilibraba en el borde del desván. Usó su máquina de coser, desarrolló habilidades que jamás imaginó, cosiendo viejos sacos de lona que encontraba en un rincón y colocándolos sobre los puntos más débiles, para luego sujetarlos con piedras pesadas.